Cuando hablamos de que va a terminar el año 2019, usualmente vemos este terminar de año como un ciclo a cerrar y vemos el año venidero como un ciclo nuevo donde podemos tener nuevas metas, donde podemos tener nuevos propósitos, nuevos objetivos a cumplir. ¿Cuántos de ustedes han hecho algunos propósitos o se han hecho un alto para hacerte propósitos de año nuevo? ¿Has hecho propósitos para el año venidero? Levanta tu mano si has hecho propósitos para este año. Levanta tu mano. Yo creo que muy pocos veo que, bueno, ya son más. Pero qué bueno que estás haciendo, te estás poniendo metas para este año que viene. La verdad es que yo creo que es la voluntad de Dios que tengamos objetivos, que tengamos propósitos para el año venidero. Y algunos de los propósitos más comunes son esta lista, los propósitos de año nuevo, los que la gente se hace, no solamente entre cristianos, pero la gente allá afuera también. Algunos de los propósitos más populares son como bajar de peso, comer saludable, hacer ejercicio. Algún estudio por ahí dice que, una estadística dice que en enero se disparan las inscripciones en los gimnasios. En enero todo mundo quiere ir al gimnasio, comenzar a hacer ejercicio, pero la segunda semana de febrero la asistencia en los gimnasios comienza a declinar y mucha gente se desanima, y la verdad es que no todos tienen la perseverancia, no todos toman una decisión de continuar, de lograr las metas. No todos en la vida son así, muy pocos lo hacen, es la realidad. Y algunos tienen metas como ahorrar dinero, quieren mejorar en sus finanzas, quizá dejar alguna adicción, dejar, no sé, de tomar alcohol o dejar de fumar. Algunos se proponen hacer cosas como aprender algo nuevo, aprender algún idioma. Quizá tú como joven o una persona mayor quieres entrar a estudiar a la universidad o quieres estudiar alguna carrera técnica. Tienes metas en la vida y dices, este año 2020 lo voy a hacer. O quizá quieres hacer el viaje de tus sueños, ¿no? Y dices, este 2020 no se me va a escapar ese sueño, quiero ir a este lugar, ¿no? Y quiero lograr eso, y te pones eso como meta. Y la verdad que las metas en nuestra vida son muy importantes. Si no tenemos metas en la vida, es como si fueras manejando tu carro. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero algunos carros tienen una función donde tú pisas el acelerador y cuando vas a determinada velocidad oprimes un botón y el carro continúa a esa velocidad. Algunos de ustedes han manejado un carro así, ¿verdad? Pero no sueltas el volante, vas a la misma velocidad, sobre todo cuando vas en carretera. Aceleras, vas a 60, oprimes ese botón y por todo el camino puedes ir a 60 millas por hora, ¿no? Pero no sueltas el volante. Pero ¿qué pasaría si tú y yo manejando a 60 millas por hora en una carretera de repente soltamos el volante? ¿Qué pasaría? Seguramente nos vamos a estrellar, ¿verdad? En la primera curva nos vamos a ir o quizá nos vamos a salir del camino, vamos a ser lastimados, quizás hasta podríamos morir, ¿verdad? Cuando hay un accidente, hay gente que muere en los accidentes y más o menos así es una vida sin metas. Cuando tú y yo no tenemos una meta en la vida, un propósito en la vida, es como si le soltáramos el volante a nuestro carro y vamos a toda velocidad y estás viviendo la vida por vivir. Yo creo que como cristianos la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos propósitos en la vida, tengamos metas, tengamos objetivos a lograr. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:26 estaba hablando de cómo es que los deportistas, los atletas se preparan, se disciplinan para lograr y conseguir un premio. Un premio, dice el apóstol Pablo, que es corruptible, un premio que no es eterno, un premio que el día que el deportista muera, ahí se va a quedar. Pero nosotros como cristianos buscamos ser disciplinados para alcanzar un premio que es incorruptible. Y ese premio, como cristianos, son las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y luego dice, en 1 Corintios 9:26, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. Es el apóstol Pablo hablando. Yo no corro como quien no tiene meta. Todos como cristianos deberíamos de tener metas. Imagínate que llega un corredor a la carrera. Imagínate que llega un corredor a la carrera listo para correr con todo lo necesario para correr. Y llega y dice, ahora sí, aquí estoy para correr. ¿Para dónde le damos? No, pues tú empieza a correr.
No, pues ¿cómo que empieza a correr? Voy para allá, voy para acá, ¿cuánto voy a correr? ¿Voy a correr 20 millas o 1 milla? Necesito saber, necesito una meta para comenzar a correr. No, tú dale, tú corre. No, pues ¿qué pasó? O sea, qué locura, ¿no? Ningún corredor corre nada más por correr. Todos los corredores, aún las personas que no son corredores profesionales, de repente toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a correr 20 minutos diarios, ¿no? Y te pones esa meta, esa es tu meta, corres 20 minutos y dices, hasta aquí llegué por 20 minutos, ¿verdad? Pero todos, es necesario tener metas en nuestra vida. Y luego dice, no lucho como quien da golpes al aire, no es como que el que está peleando con su sombra. El apóstol Pablo está diciéndonos aquí que es necesario que tú y yo tengamos metas y que cada golpe que demos, que vayamos en dirección a esa meta, cada paso que demos, que vayamos en dirección a esa meta. Pero algo de lo que no quiero hablarte en esta tarde de la lista de propósitos que la mayoría de la gente se hace. No, yo creo que es bueno que hagamos esos propósitos. Son de beneficio para nuestra vida. Deberíamos de cuidar nuestra salud, deberíamos de hacer ejercicio, deberíamos ahorrar dinero. Pero esta tarde no quiero hablarte de ese propósito. Yo creo que hay un propósito aún más importante que cualquiera de esos propósitos. Y ese propósito, el más importante y quizá también el más olvidado en estos tiempos, es el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabes que tú y yo fuimos creados con un propósito? De hecho, todas las cosas que vemos alrededor, todo lo que vemos, a donde tú voltees, cada cosa fue creada por su diseñador con un propósito. Cada cosa. Si vemos esta silla, por ejemplo, yo puedo tomar esta silla y agarrarla y querer usarla como una guitarra y querer tocar, pero obviamente esta silla no fue hecha para ser un instrumento. Esta silla fue hecha con un propósito especial, un propósito específico. El propósito de esta silla es de que las personas vengan y puedan sentarse cómodamente. Para eso fue diseñada. Esta silla en este momento está cumpliendo con su propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Déjame decirte que Dios te creó a ti con un propósito especial. Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros en esta vida. Y hoy quiero invitarte a que veamos la vida de un hombre que cumplió el propósito de Dios en su vida. Este hombre se llama David. Y no pienses, ¿cuántos de ustedes han escuchado de David? ¿Han escuchado hablar de David? No piensen que es el David el que cantaba las mañanitas, no. El rey David, no, ese no cantaba las mañanitas. El rey David era un hombre de Dios. David era un joven israelita, que era hijo de una familia numerosa. Su padre, Isaí de Belén, tuvo 8 hijos y David era el menor de estos 8 hijos. Y dice la Biblia describe a David como un hombre valiente, un hombre vigoroso, un guerrero. La Biblia describe a David como un músico que tocaba el arpa. Él era un poeta, de hecho escribió gran parte del libro de los Salmos, el himnario de Israel, que hasta el día de hoy vamos a las escrituras y vemos los salmos de David. David llegó a ser el segundo rey de Israel, el rey más conocido, el rey más amado y el rey más admirado hasta el día de hoy. Si tú vas con algún judío y hablas del rey David, todo mundo admira al rey David porque fue un gran hombre de Dios. Y el apóstol Pablo en una ocasión estaba frente a un grupo de judíos en una ciudad de Asia Menor, en Antioquía, y estaba compartiendo el evangelio. Les estaba compartiendo que el Mesías esperado por ellos ya había llegado, que se había cumplido la promesa en Jesucristo, que Jesucristo había nacido, había muerto y había resucitado. El Mesías ya había venido. Y en ese discurso que Pablo les estaba haciendo a este grupo de judíos, él les dice esto en Hechos 13:36, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación,
murió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que David realmente fue un hombre que cumplió los propósitos de Dios en el tiempo en el que él vivió. Y hoy vamos a ver algunas características que podemos ver en la palabra de Dios de la vida de David. Características que nos van a ayudar a ti y a mí a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Me acompañan a hacerlo? Amén. Y si no me quieren acompañar, pues se van a tener que aguantar porque todos lo vamos a ver, ¿no? Dice en Hechos 13:22 que esto a mí me parece maravilloso, la verdad, porque este es Dios dando testimonio de David. Este es Dios hablando de David. Y en el mismo discurso que Pablo estaba haciendo ante este grupo de judíos, dice, Dios dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿A poco no es una maravilla? Que Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo el universo, el dador de la vida, que pueda hablar así de ti y de mí, que pueda hablar de David de esa manera, pero tú puedes poner, si tú eres un hombre conforme al corazón de Dios, tú puedes poner, imagínate poner tu nombre en lugar de David, poner Juan, poner Pedro, poner, no sé, Patricia, poner Guadalupe, como quiera que tú te llames, Fernando, imagínate, he encontrado en Fernando un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a mi corazón, es Dios hablando. Y luego dice, Él realizará todo lo que yo quiero. Y vemos aquí que David era verdaderamente un hombre que buscaba agradar a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es algo maravilloso. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que en nuestro epitafio, cuando un día vamos a morir todos, y que nuestra lápida pueda decir tu nombre y que diga un hombre conforme al corazón de Dios? Una mujer que vivió conforme al corazón de Dios. ¿No sería eso maravilloso? Imagínate haber cumplido el propósito que Dios tenía para tu vida, ¿no? Al final de tus días, cuando mueras, que tú hayas cumplido el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es de que la primera característica que vemos en el rey David es que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se ve eso de tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, lo que vemos de la vida de David en la palabra de Dios es que David era un hombre humilde, era un hombre justo, era un hombre que buscaba que su prioridad en su vida no era otra cosa más que agradar a Dios, hiciera lo que hiciera. No era un hombre perfecto, era un hombre que falló a Dios y falló con pecados graves. David le falló a Dios, cometió adulterio, cometió asesinato, mintió. David le falló a Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios, no? Pero aún así Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Porque David falló a Dios, pero también hubo arrepentimiento en él. Hubo arrepentimiento, nunca se justificó por lo que había hecho. De hecho, él le pedía a Dios que él hiciera su justicia sobre él. Él estaba dispuesto a aceptar la justicia de Dios sobre su vida. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? Que la justicia de Dios se cumpliera sobre nuestra vida cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros queremos justificarnos cuando fallamos, ¿no? Y es que lo hice por esto, y es que, pues, la verdad es que mi esposa me desatendía y pues yo tenía que buscar mis necesidades, ¿no? O mi esposo se la llevaba trabajando y pues yo también tengo necesidades de cariño, ¿no? Y fallas a Dios y buscas a otra persona y te justificas. Pero David no era así. David, cuando falló, David se arrepintió, y arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Es decir, que reconoces que le fallaste a Dios, te arrepientes y das la espalda al pecado. Das la espalda al pecado. No es una práctica en tu vida. No es como que fallas, sientes remordimiento, pero vuelves a fallar y vuelves a sentir remordimiento y vuelves a fallar. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que cambies tu dirección, cambies tu mentalidad, que le des la espalda al pecado y te rindas delante de Dios.
Eso es arrepentimiento. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Hay una sola manera de hacerlo. Una sola manera de hacerlo. Es a través de Jesucristo. A través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Dice la Biblia nos enseña que hay enemistad entre nosotros y Dios por causa del pecado. Es una barrera que está en medio de la presencia de Dios y nosotros, el pecado. Pero Jesucristo nació, fue crucificado en una cruz. Fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre y un día va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y que si tú crees eso, que si tú crees en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces vas a poder tener una relación con Dios y entonces Dios va a restaurar tu vida y entonces vas a poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Yo no sé si tú ya entregaste tu vida a Cristo, yo no sé, pero no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de hacer que tú y yo alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida si no es a través de Jesucristo. Si tú no lo has hecho, este es el día para que lo hagas. Este es el día para que vengas voluntariamente en arrepentimiento y fe delante de Jesucristo y puedas entregarle tu vida y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero vivir el propósito que tienes para mí y aquí estoy. Y vienes, te arrepientes de tus pecados, recibes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y entonces puedes comenzar una relación con Dios y entonces tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice en Ezequiel 11:19, dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos, es decir, en nosotros, un espíritu renovado. Les quitaré el corazón de piedra. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos con un corazón de piedra, faltos de perdón, llenos quizá de odio, de resentimiento, llenos de desamor hacia los demás? ¿Cuántos de nosotros venimos con un corazón de piedra? Y luego dice: les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Es lo que Cristo viene a hacer en nuestra vida, a cambiar nuestro corazón de un corazón duro, un corazón que no tiene compasión, a tener un corazón de carne, un corazón que se alinea con el corazón de Dios, que se sintoniza con el corazón de Dios. Otra de las características que vemos en David es que David se enfrentó a varios enemigos. En una ocasión había un guerrero, dice la Biblia que este hombre medía como 3 metros más o menos. Su nombre es Goliat y estaba amenazando al pueblo de Dios. Dice la Biblia que venía de mañana y de tarde y amenazaba al pueblo de Dios con atacarlos, con destruirlos, con matarlos. Y esto nos enseña que tú y yo en nuestra vida también tenemos enemigos. Yo no sé si tú sabías, pero tú y yo tenemos grandes enemigos. Así como Goliat, gigantes, así tenemos enemigos que quieren venir a destruir tu vida, enemigos que quieren venir a matarte, enemigos que quieren venir a destruir tu matrimonio, a destruir tu familia, a destruir el propósito que Dios tiene para tu vida, a destruir tu ministerio, a destruir el lugar donde te estás congregando, que quiere venir a traer división. Tú y yo tenemos enemigos en nuestra vida y es necesario que tú y yo enfrentemos a esos enemigos. David enfrentó al gigante Goliat. David no huyó. El ejército del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que huían cuando venía el gigante, que estaban atemorizados, pero en el caso de David no fue así. Digo, ¿quién se cree este filisteo que puede venir y estar y que quiere atacar al pueblo de Israel? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Quién se cree? David actuó con valentía, actuó con determinación y cuando vamos a atacar a nuestro gigante, algo que le pasó a David y que podemos aprender de ello, que cuando vamos a enfrentar a nuestros gigantes, a los gigantes que hay en nuestra vida, yo no sé
en cuáles gigantes piensas ahorita, ¿no? Pero yo puedo pensar en algunos gigantes en nuestra vida. Por ejemplo, el divorcio en el matrimonio. ¿Sabías tú que casi la mitad de las personas que se casan de los matrimonios terminan en divorcio? Es un gigante que está acabando con los matrimonios, con las familias. ¿Qué tal, por ejemplo, los enemigos como las adicciones, el alcohol? Hay familias que se están cayendo, que se están yendo al fracaso por causa del alcohol, por causa de las drogas. Hay, por ejemplo, enemigos que hay que quieren acabar con el pueblo de Dios. Por ejemplo, el chisme, la murmuración, la división. Hay enemigos que, por ejemplo, un hijo rebelde que tiene malas amistades, de repente te vas a enfrentar con ese tipo de enemigos. Yo no sé tú como joven si quizá tienes una actitud apática. Una actitud apática es un enemigo que tienes que vencer también. Quizá, yo no sé, la pereza puede ser, las faltas de ganas de salir adelante puede ser un enemigo. La mediocridad puede ser un enemigo en tu vida. Yo no sé qué tipo de enemigos tengas en tu vida. Yo no sé si quizá el egoísmo y el orgullo es un enemigo en tu vida y tú tienes que vencer esos enemigos. Tú y yo tenemos que enfrentar a esos enemigos y vencerlos. Ahora, cuando trates de enfrentar a esos enemigos, espera obstáculos. Espera obstáculos que van a buscar, cosas que buscan desanimarte. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:28, cuando David fue a ver a sus hermanos, porque David en este tiempo era un pastor de ovejas y su padre lo había enviado a que viera a sus hermanos que eran parte del ejército de Israel y les había enviado comida. Y lo que estaba haciendo David es que había ido a cumplir con el encargo de su padre. Les había llevado de comer a sus hermanos, pero en lo que estaba haciendo el encargo de su padre, él vio que este gigante venía constantemente y quería atacar y quería destruir al pueblo de Israel. Y uno de sus hermanos se acercó a David y le dijo estas cosas. Les dijo: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y luego le dice: yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Le estaba levantando un falso a David. David no había ido para ver la batalla. David había ido y estaba en ese lugar para enfrentar al gigante. ¿A cuántos de nosotros nos han levantado falsos muchas personas? Cuando queremos enfrentar algún gigante, por ejemplo, cuando quieres restaurar tu matrimonio, hay personas que están a tu alrededor, quizá familiares, quizás amigos, que quieren desanimarte, que te dicen: ¿para qué, hombre? Mejor búscate otra y búscate una más joven, ¿no? O deja a ese marido gruñón que tiene, no, ya búscate otro, no tiene caso, hombre. ¿Para qué quieres restaurar tu matrimonio? Cuando quieres, por ejemplo, pienso en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces de repente nuestros hijos entran en rebeldía, empiezan con malas amistades, ¿no? Y quieres ayudar a tu hijo y quieres tener tiempo con él y conversaciones, aun cuando tu hijo está en rebeldía. ¿Cuántas veces viene gente y te dice cosas como: ¿para qué, hombre? ¿Para qué pierdes tu tiempo con ese muchacho? Pues si ya está desviado. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, dicen por ahí, ¿no? Y no, es una mentira, claro que no. Tú y yo tenemos que enfrentar gigantes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Ir y enfrentarlos, no ignorarlos. Algunas de las cosas que no hizo David es que no ignoró al enemigo. Él no ignoró al enemigo. Los soldados huían del gigante, pero David no lo hizo. David lo enfrentó. Yo creo que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con los gigantes, con los gigantes que vienen a nuestra vida, con los gigantes que quieren venir a destruir, gigantes que quieren venir a lastimar, a matar, ya sea tu vida, tu propósito en la vida, ya sea tu familia. Hay gigantes que quieren destruir tu familia, tu ministerio. Hay gigantes que quieren destruirlo. Y tú y yo no podemos ignorarlos, no podemos dar la espalda y como que nada pasó, ¿no? Como que aquí no pasa nada. No, tienes que enfrentar a tus enemigos. Otra cosa que podemos hacer y que hizo David es que Dios ya nos ha dado victorias, ¿no?
En el caso de David, David ya había enfrentado osos y leones. Y cuando Saúl, el rey que en ese tiempo el rey de Israel era Saúl, le dijo a David, pero si tú eres un muchacho, ¿tú qué vas a ir a enfrentar a un guerrero que tiene toda la vida en el ejército y que tiene experiencia como guerrero? Además es un gigante. ¿Qué vas a hacer? Y David le dijo, si el Señor me ha entregado osos y leones cuando defendía mis ovejas, también me va a entregar a este enemigo, a Goliat. Y así fue como sucedió. Pero recuerda tus victorias. Cuando tú y yo enfrentemos enemigos, siempre tienes que recordar que Dios ya te ha dado victorias. Por ejemplo, en mi caso hace ya 9 años que vine a los pies de Cristo, pero había enemigos en mi vida, había enemigos que querían destruir mi vida y que Dios me dio la victoria sobre ellos. Una de las cosas que pienso en mi vida es que desde los 14 años yo empecé a tomar alcohol y me involucré en bares, en discotecas y por lo menos cada fin de semana yo estaba tomando. Y era un enemigo que estaba destruyendo mi vida. Estaba destruyendo, de hecho, estaba destruyendo mi familia. Por lo menos en una ocasión estuve a punto de morir por una sobredosis de metanfetamina. Muchos no lo saben y me ven predicando aquí, pero muchas personas ni siquiera lo saben. Y ese es un enemigo que Dios me ayudó a vencer. Tú tienes enemigos también y Dios puede ayudarte a vencerlos. Tú también tienes victorias. Yo no sé, quizás Dios restauró tu matrimonio. Yo no sé, Dios te rescató de algo. Yo no sé cuáles son tus victorias, pero siempre recuerda las victorias con agradecimiento a Dios. Recuerda que si Dios ya te entregó a unos enemigos en tus manos, también el enemigo que estás enfrentando ahora te lo puede entregar en tus manos. Dios es poderoso para eso y más. David se enfrentó al gigante Goliat dice que tomó el bastón. David era un pastor de ovejas, dice que tomó su bastón y luego agarró la onda. Es tiempo que tú y yo agarremos la onda también y enfrentemos nuestro gigante. David agarró la onda, dice que fue a buscar piedras al río y con lo que tenía en sus manos, con eso enfrentó al gigante y lo venció. Ahora, podemos hacer uso de las cosas que están a nuestro alcance, pero David tenía toda su confianza en Dios, que Dios entregaría a ese gigante en sus manos. No es en nuestras habilidades, no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios que podemos vencer los gigantes y los enemigos que tenemos en nuestra vida. Y yo pienso, por ejemplo, a nosotros como iglesia, si tu enemigo es quizá que estás teniendo problemas en tu matrimonio y estás enfrentando ese enemigo que quiere venir a destruir tu matrimonio, tenemos recursos dentro de la iglesia, por ejemplo. Tenemos coaching matrimonial, tenemos clases matrimoniales. Yo no sé con qué enemigo te estás enfrentando, pero tenemos recursos como los grupos de vida donde te puedes involucrar con otros cristianos. Hay personas aquí maduras en la fe a las que seguramente ya han ganado batallas contra sus enemigos, a donde tú puedes acercarte y preguntar cómo es que vencieron a sus enemigos. Por ejemplo, en mi caso, si tú estás enfrentando al enemigo del alcoholismo, tú puedes acercarte con confianza a mí. Yo te voy a decir cómo le hice para vencer ese enemigo. Si estás batallando con la adicción a las drogas, ven y acércate a mí. Yo te voy a decir cómo Dios me entregó en mis manos ese enemigo y pude vencerlo. Acércate a personas maduras en la fe que hayan vencido a otros enemigos. Ahora, cuando ataques a tu enemigo, cuando vayas a la batalla contra tu enemigo, algo que noto en David, por ejemplo, que le dio con una piedra, con su onda, le dio con una piedra y el gigante cayó de frente. Pero no solamente lo dejó ahí tirado, dijo, ya gané la batalla y se fue para su casa. Dice la Biblia que él fue y le quitó la espada y le cortó la cabeza. Y eso me hace pensar que muchas veces nosotros hay momentos en que enfrentamos a nuestros enemigos y cuando vemos que ya están ahí tranquilos, nos alejamos y pensamos que ahí ya todo terminar. Ya todo terminó. Yo creo que tú y yo debemos de asegurarnos
que ese enemigo está totalmente muerto. Tienes que ir con la espada y arrancarle la cabeza. No puedes dejarlo ahí nada más tirado. Asegúrate que el enemigo que estás venciendo está totalmente muerto. A mí me pasó, en el ejemplo que les puse, tengo 9 años sin probar una sola gota de alcohol. ¿Por qué? Porque mi enemigo está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Él, porque Él es digno. Amén. Otra de las características que vemos en el rey David es que David era un adorador. David trajo adoración a Dios a su entorno. Mira lo que dice en 2 de Samuel 6:12. Dice, le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. El arca de Dios era lo que en el tiempo de David representaba la presencia de Dios. El arca de Dios era una caja de madera cubierta con oro, en donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná con el cual Dios proveyó alimento a su pueblo cuando iban cruzando por el desierto, allá en el libro de Éxodo. Entonces, pero lo que representaba el arca de Dios en el tiempo de David era la presencia de Dios. Y luego dice, luego David fue y llevó el arca de Dios, es decir, la presencia de Dios a Jerusalén con gran celebración. Y algo que podemos aprender de David es que tú y yo podemos llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Tú y yo podemos llevar adoración a Dios a cualquier lugar que vayamos. Si te sientas en la mesa con tu familia, tú puedes llevar la presencia de Dios y adorarle en medio de tu familia, dándole gracias a Dios, exaltando el nombre de Dios, dando gracias por tus alimentos. Si vas en tu carro y vas con tus amigos, tú no puedes hacer que tus amigos adoren a Dios. El carácter de Dios nunca es de traer a las personas a la fuerza que se rindan a Él, nunca. Y el mismo carácter vemos en la vida de David. Él, siendo rey, en este tiempo David ya era rey, y siendo rey no hizo un decreto donde dijeran todos tienen que adorar a Dios. Claro que no, pero lo que sí vemos es que él era un modelo de adoración a Dios. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo no podemos obligar a nadie a que vengan a adorar a Dios, pero lo que sí podemos hacer es ser un modelo de adoración a Dios. Que donde quiera que vayamos, con nuestra conversación, con nuestras palabras, seamos un modelo de adoración a Dios. ¿Cómo están tus conversaciones con la gente que te rodea? ¿De qué se tratan? Espero que no sean de chistes de doble sentido, ¿no? Sino que sean pláticas, conversaciones que exaltan el nombre de Dios. ¿Cómo es el tipo de música que escuchas en tu carro cuando vas con tus amigos? ¿Todavía pones por ahí los Tigres del Norte o los Temerarios? ¿O pones a Shakira? Yo no sé qué tipo de música escuchas tú. Pero si tú y yo somos cristianos, tú y yo deberíamos de escuchar música que exalta el nombre de Dios, que busca darle la gloria y la honra a Dios, aún en medio del círculo de amistades y familia en el que nos movemos. David lo hizo. David llevó el arca, la presencia de Dios. David ya había establecido a Jerusalén como la capital de Israel, y cuando vio David que la presencia de Dios había bendecido a esta familia. ¿Cuántos han sido bendecidos por la presencia de Dios en sus vidas? Yo he sido bien bendecido. Veo mi matrimonio, veo a mis hijos, veo mi vida, veo mi familia, cómo he sido bendecido. Y hago un recuento de este año, por ejemplo, y la verdad es que Dios ha sido bueno, misericordioso, y lo único que hay en mi corazón para Él es agradecimiento y muchas ganas de seguirle sirviendo y de seguirle amando y seguirle buscando y de seguirle obedeciendo, porque he sido muy bendecido en mi vida. Y yo sé que muchos de ustedes han sido muy bendecidos también, pero es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando traemos su presencia al centro de nuestra vida, a nuestro entorno, somos muy bendecidos. Ahora, tú no puedes tú no puedes obligar a tus compañeros de trabajo a que adoren a Dios, pero tú sí puedes ser un modelo de adoración a Dios en tu trabajo, en medio de tu familia. Tú no puedes obligar a tus hijos a que adoren a Dios. No puedes. Ellos tienen su propia voluntad.
Pero lo que sí puedes hacer, que seas un hombre íntegro, una mujer íntegra, un hombre honesto, una mujer honesta, que sus hijos vean que realmente el amor que tienes por Dios es un amor genuino y tu adoración a Dios es algo genuino y no algo falso, no algo con hipocresía. Puedes ser un modelo para tus hijos, puedes ser un modelo de adoración para los compañeros de tu trabajo, para tu familia, donde quiera que vayas, donde quiera. Otro de los puntos que estaba pensando, otra de las características que vemos en el rey David, en la palabra de Dios, es que él tenía en su corazón construir un lugar digno de la presencia de Dios. Mira lo que dice en este pasaje, en 1 Crónicas 17:1, David dijo al profeta Natán, le dijo, aquí me tienes habitando en un palacio de maderas finas. David era un rey. Y seguramente habitaba en un palacio hermoso, con maderas de cedro, maderas finas. Y luego le dice, aquí me tienes habitando en un palacio de maderas finas, mientras que el arca del pacto, es decir, mientras que la presencia de Dios se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Porque en el tiempo de David, el cofre que representaba la presencia de Dios estaba en un lugar movible, no estaba en un lugar estable, era una casa de campaña. Y él se vio a sí mismo y dice, ¿cómo es posible que yo viva en un lugar como este, construido con maderas finas? Me imagino un palacio hermoso y la presencia de Dios esté allá en una casa de campaña. ¿Cómo es posible? Y yo creo que tú y yo podemos aprender del corazón de David también, ¿no? Y podemos hacernos preguntas de a dónde, en nuestra vida, por ejemplo, en nuestra vida, ¿a dónde tienes a la presencia de Dios en tu vida? ¿A dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿La tienes en el centro de tu vida o la tienes por ahí en un rinconcito, ¿no? O quizá solamente los domingos cuando voy a la iglesia, pero después mi enfoque está en mí mismo, ¿no? ¿A dónde está tu enfoque? ¿A dónde tienes a la presencia de Dios? ¿En el centro de tu vida, donde tomas las decisiones, verdad? ¿O tu enfoque está en ti mismo? En 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, y estaba hablando, porque estaba hablando de una iglesia donde había inmoralidad sexual, donde estaban practicando cosas fuera de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo les dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, les dice, y en ese templo vive la presencia de Dios, el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está el lugar donde habita la presencia de Dios? Es un lugar, tu vida, tu cuerpo, es un lugar digno de la majestad, de la gloria de Dios. ¿O estás más enfocado en ti mismo que en Dios mismo? ¿Está Dios en el lugar donde se merece? Hay cosas que hizo el rey David cuando tenía en su corazón construir este templo para Dios. Él empezó a llamar a personas a este gran proyecto. Empezó a juntar materiales para que comenzara la construcción del templo para Dios, donde iba a ser un templo digno de la majestad de Dios. Y hizo mucho esfuerzo. De hecho, David dio muchas de sus riquezas personales para este proyecto. Y no solo eso, sino que llamó a otros, aún a extranjeros, para que fueran parte de este proyecto. Y lo que podemos hacer, aprender de esto, es que tú y yo podemos intentar grandes cosas para Dios. Grandes cosas para Dios. ¿Sabes qué pasó con el proyecto que tenía el rey David de construirle un templo a Dios? Dios le dijo que no iba a ser en su tiempo. Dios le dijo que se había manchado sus manos de sangre y que no quería, no era la voluntad de Dios que él le construyera el templo. La voluntad de Dios era que el hijo de David terminara de construir el templo. Fue Salomón, el hijo de David, el que terminó de construir el templo. Y a mí
eso no detuvo a David de que comenzara la construcción del templo y de que siguiera esforzándose. Muchas veces tú y yo vamos a comenzar proyectos para Dios, muchas veces tú y yo vamos a comenzar cosas grandes para Dios y no vamos a ver el resultado final. Pero eso no debe detenernos de hacer cosas grandes para Dios. Yo creo que tú y yo deberíamos de intentar proyectos, planes grandes para que la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea enaltecido. Como iglesia, Dios nos ha dado una visión. Como podrás ver, no estamos en un lugar propio. Este lugar lo rentamos. Como iglesia tenemos el deseo de tener un lugar donde con libertad podemos seguir predicando la palabra de Dios. Con libertad podamos traer a muchas personas a que conozcan de Dios y su nombre sea glorificado. Como iglesia tenemos proyectos que buscan glorificar el nombre de Dios. Por ejemplo, ahora en el 2020 vamos a comenzar un servicio completamente en inglés. Ese es un gran proyecto. Dios nos llamó a predicar a todas las naciones, no solamente a los de habla hispana. Un sueño que hay en nuestra iglesia, una meta que tenemos como iglesia es que podamos abrir un campus en el sur y otro en el norte y que la obra de Dios siga avanzando. Ahora, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, si tú eres parte de Iglesia Vida, ¿qué estás haciendo para que eso sea posible? ¿Cómo te estás involucrando con esos proyectos? ¿Qué parte estás haciendo? ¿De qué manera estás influyendo tú para ser parte? Pienso en algunas cosas sencillas. ¿Puedes abrir tu casa para un estudio bíblico? ¿Puedes equiparte, prepararte para ser un facilitador de grupo de vida? ¿Puedes ser parte del ministerio de niños, dándole clase a los niños o quizá cambiando pañales? Vale la pena, vale la pena. Puedes ser parte del nuevo ministerio que tenemos como iglesia en el estacionamiento. ¿Qué estás haciendo tú para que el proyecto, el sueño que tenemos como iglesia para darle la gloria a Dios sea posible? Hay lugares para que puedas servir a Dios. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Buscar cumplir el propósito de Dios en nuestra vida para hacer un impacto a nuestra comunidad, a nuestra generación, no solamente a nuestros alrededores, pero a través de las redes sociales, a Latinoamérica, a muchos otros países que sean impactados por el poder de Dios, por su palabra, por el evangelio. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Por supuesto que sí. Claro que vale la pena. Tú y yo debemos esforzarnos y ser obedientes a Dios y ir a cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida, para ser de impacto a muchos otros, para que muchos vengan a conocerle, para que muchos vengan y sepan que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay restauración, que solo en Cristo hay sanidad, que solo en Cristo encontramos el sentido de la vida, que solo en Cristo encontramos todo lo que necesitamos, propósito, identidad, todo lo que necesitamos como seres humanos lo encontramos en Cristo. Sí vale la pena, claro que vale la pena, esforcémonos y seamos obedientes a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Este pasaje a mí me impacta mucho. Es el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo había pasado tiempo con este grupo de creyentes, les había predicado el evangelio. Se había predicado el evangelio, había pasado tiempo quizá enseñándoles la palabra de Dios. Era un hombre al que Dios usó para que este grupo de creyentes en Tesalónica pudieran conocer a Dios y pudieran ser rescatados del pecado, pudieran ser rescatados de una eternidad sin Dios, y vinieron a Cristo y estaban creciendo como obra de Dios. Y Pablo les escribe a ellos después de haber pasado tiempo con ellos y les dice, después de todo, le dice, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Iglesia, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría a ti y a mí? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? ¿Cuál va a ser nuestro premio?
¿Cuál será nuestra corona? Dice el apóstol Pablo, son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo. Ustedes son nuestra alegría. Cada uno de ustedes, cada uno de aquellos a los cuales podemos tú y yo impactar con la palabra de Dios, trayéndolos a que conozcan a Jesús, que se rindan delante de los pies de aquel, del único en donde pueden encontrar salvación y en el único donde pueden encontrar el verdadero propósito de la vida. El propósito más importante no es en ningún otro, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy, dijo Jesús, no hay otra manera de hacerlo y vale la pena. Sí, ustedes. Yo desde hace tiempo que tengo sirviendo a Dios como facilitador de grupo de vida y al verlos de aquí, yo puedo ver a algunos de ustedes que Dios me ha permitido ser instrumento para que ustedes puedan crecer en la obra de Dios. Puedo ver a algunos de ustedes en los que Dios me ha usado como instrumento para que vengan a conocerle aún más. Y la verdad es que ustedes son mi orgullo. Ustedes son mi corona. Cuando esté delante de la presencia de Dios y yo pueda verlos ahí en su presencia también, yo creo que va a ser lo máximo. Verte a ti ahí en su presencia, disfrutando de la vida eterna y de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que me motiva a mí. Por eso estoy aquí al frente. No hay ninguna otra motivación, ninguna otra. Mi motivación es de que tú puedas alcanzar cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida y que el nombre de Dios sea glorificado, que sea enaltecido, que todo el mundo le conozca. Esa es mi motivación. Yo veo a muchos de ustedes que también esa es la misma motivación que tienen. Ustedes sirven con amor a Dios. Ustedes dan de su tiempo, ustedes dan de su esfuerzo, ustedes dan de sus recursos, muchos de ustedes. Y le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quiero terminar con la historia de esta ancianita. Ella se llama Melpomene Dina. Ella es una mujer de Grecia. En el tiempo del Holocausto, ella rescató a 2 hermanos, siendo ella huérfana. Escondió en su casa a 2 hermanos. Los pueden ver en la imagen. Están junto con ella. El mes pasado se reunieron con ella. Justo el mes pasado se reunieron con ella. Esta mujer se atrevió a esconder, aún cuando podía ser descubierta, aún cuando estaba en peligro de ser condenada de muerte. Ella se arriesgó. Ella pensó que valió la pena la vida de estos 2 hermanos que están a su lado. Valió la pena. ¿Cuál sería la sorpresa de esta mujer? Que cuando fue a la reunión con ellos el mes pasado, ahora en noviembre, ya no eran solo 2, eran 40 miembros de esa familia, 40 personas, 40 descendientes, fruto de 2 personas que ella rescató de la muerte. Como iglesia, tú y yo también tenemos el poder en Cristo de poder hacer eso. De rescatar a personas que están condenadas a una eternidad sin Cristo, a una muerte eterna, y rescatarlos y que vengan a conocerle. Tú y yo podemos impactar muchas vidas. Tú no sabes el grado de impacto que puede tener el hablar con una persona, el orar por una persona, el pasar tiempo en la palabra de Dios con una persona. Ella salvó a 2 vidas. Y de esas 2 vidas, el fruto fueron 40 personas. Yo puedo ver también desde aquí a personas con las que he invertido tiempo y he pasado tiempo y que ha tenido fruto y que han seguido invitando a otros y a otros. Y hay personas que han impactado mi vida también. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, iglesia. Ese es el propósito más importante, iglesia. Que cumplamos el propósito de Dios en esta generación. Tú puedes hacerlo.
juntos, como iglesia, como comunidad, podemos impactar la vida de muchos y que sean rescatados de las garras del pecado, que vengan y puedan restaurar sus vidas. Tú y yo podemos hacerlo. Es cuestión de que tomemos la decisión, de que nos esforcemos, de que vayamos a más en el poder de Dios. No solo con nuestras habilidades, en el nombre de Cristo podemos hacerlo.